Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, pues aquí contentos, gozosos, agradecidos con el Señor, del que podamos estar llegando a ti a través de Canal Ciudad Bendición. Recuerda que eres bendecido, bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos compartiendo el tema, ¿qué es la justificación? Ya vamos con la parte tercera, donde estamos pues aprendiendo cosas maravillosas a la luz de las Sagradas Escrituras. Hablemos un poquito de la condición del hombre ante Dios. La condición del hombre ante Dios. En el libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, en el capítulo 3, el apóstol declara a sus lectores que todos los hombres se hallan condenados ante Dios. Todos los hombres estamos condenados ante Dios. Por supuesto, ahora el que ya está en Cristo ya no está en condenación. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero hablando en plano general de la condición del hombre, como raza caída, el hombre está en condenación ante Dios. Después de haber expuesto y dejado muy claro que todos están bajo pecado, el apóstol Pablo hace énfasis en la condición sin esperanza y caótica en la que se encuentran todos los hombres. Vamos primeramente a Romanos, capítulo 3, en su verso 9 nos dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los judíos, hablándole a nosotros los gentiles. En ninguna manera, dice. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. O sea, Pablo está haciendo toda una cátedra, toda una enseñanza, demostrando que tanto judíos como gentiles, todos estamos condenados ante Dios. Y dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. En el verso 10 dice, no hay justo, ni aún uno. En el verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La idea central entonces del mensaje es que delante de Dios todos los humanos están condenados. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra en Romanos 3:23, todos están destituidos, excluidos de la gloria de Dios. Aún aquellos que creen que sus obras son buenas, ¿sí? Porque hay gente muy educada, muy culta y puede hasta justificarse a sí mismo y decir, yo soy buena persona. Uno comparte el evangelio con gente que le dice, mira, yo no mato, yo no robo, no le hago daño a nadie, o sea, se merece el cielo, parece. Pero no, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando. Así que los que creen que sus obras son buenas y que se recomiendan ante Dios, el apóstol dice que no hay un solo bueno. Las buenas obras de los hombres y todas sus obras de justicia son suciedad ante Dios. Esto usted lo puede leer en Isaías capítulo 64 y su verso 6. Todas nuestras justicias, dice, todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, son como suciedad. Así que no hay quien haga lo bueno. Por eso es que el mismo Jesús, el Hijo del Hombre, dice cuando aquel joven rico se acerca y le dice, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús lo corrige y le dice, no me llames bueno, bueno solo Dios.
Pero ¿cómo? Jesús no es Dios. No, Jesús era hombre, el Hijo de María. Pero ¿quién estaba en Jesús? Cristo, el Dios Todopoderoso. Porque Cristo es el gran misterio, es la unión entre Dios y el hombre, el humano. Es 100% Dios y 100% hombre. Así que María la Virgen no es la madre de Cristo, es la madre de Jesús, el hombre, ¿sí? Y fue un hombre perfecto porque nunca pecó, cumplió la ley. ¿Por qué? Porque Jesús se dejó llevar por Cristo que estaba en él. Él tuvo la revelación y el entendimiento de quién era él, Jesús Cristo, que se une el nombre y dice Jesucristo. Así que él, como Jesús, está diciendo, y el apóstol Pablo lo declara en Romanos, donde nos dice que él mismo tuvo un cuerpo en semejanza de pecado. La diferencia es que él nunca pecó y por eso estaba calificado para ir a la cruz, derramar su sangre para darnos a nosotros redención. Así que entonces Jesús es el hombre perfecto, pero él tuvo un cuerpo de debilidad, de carne en debilidad, en semejanza de pecado. Porque si él hubiese venido, Jesús, como siendo divino, siendo Dios, él, Jesús, el diablo hubiera ido ante Dios y decir, jugaste sucio, aquí me enviaste a tu hijo como Dios, como divino, y ¿quién no puede vencer así al diablo? No, Jesús lo venció como hombre, y él guardó la ley como hombre, cumplió la ley como hombre. Por eso es que en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan usted leerá Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre significa su humanidad. Pero de vez en cuando decía el Hijo de Dios, ya ese no era Jesús, sino Cristo en Jesús. Y es por eso que la carta de Pablo a los Hebreos en el capítulo 10 y verso 5 dice, el Hijo entrando al mundo dijo, me preparaste cuerpo. El Hijo entrando al mundo. ¿Quién es el Hijo? El Eterno, el que siempre ha existido. El que Juan llama en el capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? La palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo, el Eterno, Dios, el Todopoderoso. En el principio era Cristo, Cristo era con Dios y Cristo era Dios. Ese Hijo que es eterno entró a un cuerpo que fue preparado. Y cuando ese cuerpo estuvo preparado, el Espíritu Santo hizo sombra sobre María la Virgen y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo y quedó encinta. Y es entonces que comenzó a formarse ese embrión. Cuando ya hubo vida allí, ¿sí?, de inmediato Cristo entró a esa matriz y se formó ese cuerpo con huesos, músculos, piel, carne, órganos vitales, llamado Jesús. Y lo dio a luz. Y es entonces que ese Jesús vivió en obediencia, cumpliendo la ley, hasta que llegó a su meta. Jesús tenía una pasión por la cruz que usted no se imagina, porque él sabía que en la cruz daría el remedio, la solución, la medicina, la cura para toda la raza humana, para todos aquellos ordenados para vida eterna. Y es entonces, mi amado y mi amada, que aquí la palabra de Dios nos está diciendo que por las obras nadie puede ser justificado, que es un asunto de Dios por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso el profeta Isaías declara, como les decía en el 64 verso 6, que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Esto nos dice claramente que nadie se puede levantar ante Dios como alguien que ha hecho lo bueno y por tal cosa se merece el cielo. Nadie. El perdón o la justificación. Nadie. El apóstol Pablo habla de que la ley, aunque la ofrecía, no vino como un medio de salvación, sino como un medio de condenación. Por medio de la ley, ya sea escritas en tablas de piedra o escritas en la conciencia del hombre, se revela la severidad de Dios para condenar al hombre. Dios necesitaba primero condenar al hombre, o sea, que el hombre se sintiera, descubriera que era pecador y que estaba perdido.
¿Y qué usó Dios para mostrar al hombre su condición? La ley. Ahora que envía la ley y le muestra al hombre su condición de que está perdido, de que está condenado, de que no hay hombre ninguno, hay bueno, que en sus obras, por más buena gente que sea, no alcanza el favor de Dios, es entonces que ahora envía a su Hijo, que lo envió ya hace 2000 años o un poco más. Y es allí que nos da a nosotros su salvación, por lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora bien, Romanos entonces, capítulo 3 y su verso 19, nos dice ahora, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, todos los judíos, ¿no? Y el resto, que no somos judíos, la ley de Dios, dice, fue escrita en nuestros corazones. O sea, todo hombre tiene la ley escrita en la conciencia. Porque aunque nosotros no conocemos la ley de Moisés, como gentiles, como no judíos, no conocemos la ley, los 613 mandamientos y a veces ni los 10 mandamientos, que es la ley de Dios, diferente a la ley de Moisés. Pero sin embargo, cuando un hombre hace algo indebido, su conciencia le dice, está mal. Es más, puede vivir en una aldea ya metido arriba en el norte de la India o allá en China popular, donde el evangelio no es permitido de una manera libre ser predicado, o allá por algún país de África, un hombre hace algo indebido y su conciencia le dice, está mal. No había ley cuando Caín mató a Abel, pero en su conciencia hubo culpabilidad. Esa es la ley de Dios escrita en la conciencia de todo ser humano. Es entonces que ya Pablo nos dice en el verso 20 de Romanos 3, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es ahí el para qué Dios dio la ley, para darnos conocimiento del pecado. En el libro de los Hechos, escrito por el doctor Lucas, quien era miembro del equipo apostólico del apóstol Pablo, Hechos capítulo 13, en su verso 38 nos dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Pablo está predicando la palabra de Dios y Lucas escribe ahí en el libro de los Hechos. ¿Y qué está declarando? Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Cómo estaba esto claro en el corazón, en el espíritu del apóstol Pablo? Porque le fue revelada esta gracia de una manera plena, que la justificación es por la fe sola, sin las obras. Te vuelvo a decir la ecuación, gracia más fe igual salvación. No es gracia más fe más obras igual salvación. Yo creo que hoy día todas las religiones cristianas que hablan de la Biblia, enseñan la Biblia, todas creen que la salvación es por gracia, por lo que Cristo hizo en la cruz. Pero ya salvado, le comienzan a enseñar una serie de cosas que tienen que ver con la condición para cumplir una cuota y merecerse hacia el cielo, o sea, mantenerse salvo. Y Pablo nunca nos enseña esto. No puedes añadirle las obras a la salvación, porque las obras no son para salvarse, sino porque eres salvo. Son el resultado de una persona salvada. Porque tampoco es un asunto de los labios para afuera, de decir yo fui a una reunión cristiana, yo hice la oración, acepté a Cristo y sigue viviendo como le venga en gana, fuera de los principios divinos de la palabra de Dios y comportándose mal y todavía ahí revolcándose en todas estas situaciones de las obras de la carne. No, el que es nacido de Dios no vive en el pecado, no practica las obras de la carne. Ahora es una persona que ha sido transformada y que está en una continua transformación.
Pablo dice que somos transformados de gloria en gloria a la imagen de su Hijo Jesucristo. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfecciona, dice, hasta el día de Jesucristo. O sea, es un proceso continuo, la transformación. Es un proceso continuo. Y comenzamos a practicar buenas obras, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Es el resultado. Ahora bien, estando convencidos entonces de que el hombre no puede llegar al cielo por sus buenas obras, ni por la ley, que Dios dice que están condenados y bajo acusación, la esperanza del hombre está destruida y solo le espera la eternidad destituido de la gloria de Dios, según Romanos 3:23. Esta, según el apóstol, quien nos escribe, habiendo sido inspirado por el Espíritu Santo, que es Dios mismo, es la condición de todo hombre. Ahí nos muestra que la condición del hombre. Ahora veamos la solución al problema del hombre. Pero Dios ha dado una solución al problema del hombre. En el siguiente verso, Romanos 3:21, vemos cómo el Dios que ha traído la ley para acusarnos y hacernos ver nuestra miseria y condenación ante un Dios que es todo santo y que no tolera la más mínima mancha o pequeña partícula de pecado, nos dice en Romanos 3:21, pero ahora, esto es lo maravilloso, en ese pero ahora hay un cambio radical, pero ahora, ahí introduce a ¿quién? A Cristo en la historia humana, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley. La ley siempre testificó de Cristo, en sombras. Guardar el sábado, ¿estaba qué? Hablando de una sombra, hablando de una realidad. El sábado era la sombra. ¿Por qué? Porque la realidad es Cristo, nuestro sábado. Pablo habla en Hebreos 4 que hay otro reposo para el pueblo de Dios. Ya no es un día, no es guardar el sábado. No es decir, ay, ya se va a poner el sol el viernes, hasta la puesta del sol del sábado, es el día santo de Dios. No, ahora en el Señor todos los días son santos, que para la salud física hay que reposar 1 de 7, por supuesto. Usted puede ver a un hombre trabajar 20 hasta 30 años días seguidos, de domingo a domingo sin descansar, pero ese hombre posiblemente no llega a los 60 años de edad. Hay que descansar, un día de 7. Para nuestra salud, pero ya no tiene que ver nada con la vida eterna, el hecho de un reposo. ¿Por qué? Porque nuestro reposo es Cristo. Pero el sábado, ¿qué era? Una sombra que hablaba de una realidad que en el futuro se cumpliría en la persona de Cristo. En el tabernáculo, el cordero lo sacrificaban una vez al año, el sumo sacerdote llevaba esa sangre hasta el lugar santísimo. ¿Qué estaba hablando ese sacrificio y esa ceremonia? Era una sombra señalando a Cristo, que cuando Él vino, Juan el Bautizador dice, he aquí el Cordero. ¿Cuál Cordero? Pues ese Cordero que sacrificaban en el día de expiación, más o menos en la fecha aquí del calendario greco-romano comparado con el calendario hebreo, es el 10 de octubre. Cada 10 de octubre se celebra el día de expiación. Y en ese día de expiación se sacrifica un cordero y se le pone ahí un cuchillo en la yugular, se derrama esa sangre, la toman en un lebrillo, en un platito y esa sangre se lleva al lugar santísimo. Por supuesto, ahora eso no lo pueden hacer porque no hay templo y los judíos no pueden celebrar el día de expiación. Pero ¿qué les recordaba? ¿Qué les decía en la mente a todos los judíos cada vez que celebraban una fiesta, el día de expiación o la Pascua o el día de Pentecostés o el día de la fiesta de las trompetas? Les señalaba a Cristo. Así que ahora ya Cristo vino, ya no son necesarias las sombras, ya no es el sábado, ya no es la Pascua. Por eso Pablo dice, Cristo es nuestra Pascua. Así que, pero ahora dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley. La ley testificó de Cristo a través de las fiestas, a través de las ceremonias, a través de los ritos, a través de las liturgias. Todo eso fue necesario para el pueblo de Israel. Y a través de esa ley y del pueblo de Israel, comunicarle al hombre todo lo que Dios había dado
y que luego entonces vino la realidad, el cumplimiento, cuando vino Jesucristo, muere en la cruz. Por eso Él dice, consumado es. Hasta aquí la ley, hasta aquí los ritos, hasta aquí las liturgias, hasta aquí las ceremonias. El que quiera seguir con sus ritos y ceremonias está en la sombra. Todo grupo religioso, congregación que hace ritos, ceremonias, liturgias, está en la sombra, no está en la realidad. Aun cuando lean libros de la Biblia y hablen de la Biblia, pero si su culto es de ritos, liturgias y ceremonias, están en la sombra, no están en la realidad que es Cristo. Cristo no es ritos, Cristo no son ceremonias, Cristo no es liturgias, Cristo no es religión, Cristo es relación. Es el que establece para el hombre una relación con Dios por medio de Jesucristo. Y Cristo, más que una serie de doctrinas, es un estilo de vida. Cuando Cristo viene a nosotros, nuestra vida es transformada y cada día experimenta transformación. Ahora bien, dice testificada por la ley y por los profetas. Y en el verso 22, estamos en Romanos 3, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! El apóstol dice que la justificación es de Dios para todos los que creen. Esta justificación es la solución al problema principal del hombre, su condición de condenado. Eso usted lo puede ver en Romanos capítulo 3 y verso 9. Y también en su condición de destituido, según Romanos 3, verso 23. Todos entonces condenados y destituidos de la presencia de Dios, mas ahora en Cristo reconciliados con Dios. En este pasaje entonces Pablo identifica 4 puntos importantes que encierra esta justificación. Él nos dice que el hombre es justificado ante Dios. Primero, aparte de la ley. Segundo, gratuitamente por su gracia. Tercero, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y cuarto, por medio de la fe en Jesucristo, que es la fe de Cristo que es impartida al hombre cuando éste escucha la palabra de Cristo, el Evangelio. ¿Qué dice la palabra de Dios? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando un hombre escucha la palabra, la fe de Cristo está siendo impartida en él. La fe de Cristo está siendo impartida en él, porque no es su propia fe. En su propia fe dice, yo creo, pero su vida no experimenta un cambio. Ahí está, puede tener religión, filosofía o su propia forma de creer en Dios, pero su vida no experimenta un cambio y adentro está vacío. Pero cuando la palabra de Cristo comienza a escucharla, la fe de Cristo comienza a ser impartida, hasta que llega un punto en que da el salto, que da el brinco, y ese hombre dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, mi Salvador. Y a partir de ese momento experimenta lo que la Biblia llama regeneración. Regeneración significa cambio radical. Y comienza y se da un cambio radical, no total, porque es un proceso. Y recuerde que la justificación no es por condición, sino por posición. Y la posición te la da Cristo por su sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario. Pero de la posición, a través del conocimiento, te va llevando a una mejor condición. Y esa es donde nuestra vida comienza el proceso maravilloso de santificación. Y vamos mejorando y mejorando conforme el carácter de Cristo se va estableciendo en nosotros para ir dominando aquel toro bravo llamado el temperamento. Ahora, el primer punto destruye completamente la idea de que el hombre debe de hacer buenas obras, ya sea legalistas, moralistas o religiosos, o como a veces se toma el mismo bautismo en agua como una ceremonia, como parte para que el hombre sea purificado y así poder declararlo justo. Y no es así. El mismo Jesús
Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero añade, y el que no creyere será condenado. Él no dice, y el que no creyere y no fuere bautizado, porque el bautismo no salva. Todo creyente pues va a las aguas del bautismo como un testimonio, no porque el bautismo en sí produzca en ti salvación, ni es un requisito para entrar al cielo. Si se hace así, el bautismo es simplemente un rudimento, una ceremonia. ¿Y cuánta gente puede estar siendo bautizada sin haber sido nacida de nuevo, transformada, sin haber tenido este encuentro con el Señor? Por eso hablo del bautismo interior, para que pueda darse el bautismo exterior, que es el bautismo en agua. Entonces, para poder obtener la justificación, mucha gente añade todo este tipo de cosas. En el segundo punto vemos que la justificación, que es la salvación, es gratuita, o sea, de gracia. Y de tal manera, si existe algo, por muy poco que sea, que el hombre debe de hacer para merecer tal justificación, tal cosa haría la justificación no gratuita, sino un pago o recompensa. Esta justificación, nos dice el apóstol en el tercer punto, fue procurada y obtenida por Cristo en la cruz del Calvario. En la cruz fuimos redimidos de nuestros pecados y finalmente dice, es por medio de la fe en la obra sustituta de Cristo en aquella cruz. De ahí se desprende un tema incluso aparte, pero lo menciono. Muchos hablan de que Jesús es nuestro modelo. Jesús no es nuestro modelo, porque Jesús vivió bajo la ley y nosotros no debemos vivir bajo la ley. Jesús fue nuestro sustituto. Y Juan dice en su carta que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. O sea que Él pagó en mi lugar, en tu lugar. Él es nuestro sustituto. Él, siendo justo, que nunca pecó, dijo, yo voy a la cruz para morir en tu lugar. Yo soy tu sustituto. Yo soy la propiciación. Voy a pagar en tu lugar y voy a derramar mi sangre, sangre pura y santa, porque Él nunca pecó. De tal manera que es por causa de su sacrificio que y solo así que podemos ser justificados, perdonados, salvados. Y ya lo eres, porque a partir de la cruz, todo aquel predestinado para salvación ya no nace bajo pecado. Ya el pecado original, Cristo lo quitó. Ese pecado que fue imputado a toda la raza humana, el pecado de Adán, Cristo lo quitó. Mas los pecados de la carne, Cristo los llevó y los perdonó. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Venir a Cristo, al conocimiento, a la ciencia divina, porque vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Puedes comenzar a conocerle, invítale a hacer morada a tu corazón. Dile, Señor Jesucristo, me arrepiento de todas mis maldades, de todas mis iniquidades, porque he estado viviendo lejos de ti, apartado de Dios. Diga, Señor, tú eres el Hijo de Dios, Jesucristo, tú eres mi único y suficiente Salvador. Entra a mi corazón, derramaste tu sangre y me diste en la cruz el perdón de todos mis pecados y quitaste el pecado que me tenía bajo condenación. Señor, a partir de este momento, toma el control de mi vida y sé tú mi Señor y mi Salvador. Amén. Muy bien, damos gracias a Dios porque muchas vidas están viniendo al Señor a través de este tu canal Ciudad Bendición. Ahí en pantalla puedes mirar la dirección donde se encuentra nuestra iglesia, número de teléfono, página web. Te esperamos, hay diferentes horarios de reunión y tenemos reuniones en casas donde estamos dando un estudio bíblico una vez a la semana en diferentes puntos del área metropolitana. Tenemos iglesias en otras partes del país, en San José, en Guanacaste, en San Carlos y en otras naciones también. Comuníquese con nosotros para que usted también pueda ser instruido en el conocimiento divino de estas verdades de gracia. Por lo demás, te amo en el Señor, eres bendecido en Cristo Jesús.